El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos a España. Vamos a un encuentro con el doctor Jesús Poveda de Agustín. Él es médico psiquiatra, catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid. Él ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida, sobre todo la defensa de la vida. Es líder mundial en la defensa de la vida. Los discursos más atinados, o mejor dicho, los discursos atinados respecto del valor de la vida humana, los ha generado con base a la investigación, el conocimiento, la meditación profunda Jesús Poveda, y circulan por todo el mundo. Los líderes pro vida han tomado sus argumentos, los argumentos de Jesús Poveda, para poder comunicar el valor de la vida en cualquier nación donde ellos se encuentran. Jesús Poveda hace cosas impresionantes. Por ejemplo, escala edificios en Madrid para colocar mantas gigantescas defendiendo de la vida de los bebés en útero y de las mujeres, por supuesto. También se ha paseado por las ciudades españolas sobre camellos el día de los Santos Inocentes, para recordar que todavía hoy hay Herodes que pretenden asesinar la vida de los bebés. Él da clases en la Facultad de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, pero también creó una nueva asignatura que se llama más o menos así como el desarrollo en el proceso, o el proceso en el desarrollo humano, y hace acompañar a los alumnos de medicina desde el principio a una mujer embarazada durante todo su embarazo, y ellos van de esa manera hasta las primeras etapas del desarrollo de la infancia, hasta los 5 años de edad del bebé, de manera que toda su carrera de medicina tienen como asignatura transversal esta del desarrollo humano desde el útero hasta los 5 años de edad. Y bueno, es una experiencia que ha maravillado a los médicos de España y ya de otras universidades que han tomado como modelo este proceso de desarrollo humano como asignatura. Él ha publicado también 2 libros, El buen adiós y Con la vida en los talones. Lo ha hecho junto con la escritora Silvia Laforet. En su casa de campo organiza tertulias una vez al mes, invita a personajes históricos del tercer milenio a que expongan cualquier tema, porque hablan de todos los temas, pero en clave cristiana, y lo hacen de una forma pues con mucho fundamento y con mucha profundidad en sus pensamientos. Él no usa coche, usa motocicleta, nació en el año 57, sus temas favoritos son la vida, el amor, la restauración de la identidad sexual, y conoce perfecto ese plan perverso del nuevo orden mundial con el que se pretende reducir la natalidad para que se queden solo unos cuantos ricos disfrutando, entre comillas, el planeta, y entonces promueven el aborto, la eutanasia, el homosexualismo como una moda para que ya no haya más bebés. Jesús Poveda, me faltó decir que eres el 6º de 11 hermanos, que tu papá fue psiquiatra, que 2 de ustedes son psiquiatras y que tienes 3 hermanas enfermeras psiquiátricas, ¿cierto? Así es, sí. Bueno, oye, tengo que presentarme y la verdad que me gustaría ser como has dicho. Bueno, y me faltan muchísimas cosas que decir. Por ejemplo, él fundó una organización que se llama, ¿cómo se llama? Provías o Providas. Sí. Provías, entre vías, donde alberga a mujeres embarazadas. También la escuela, donde capacitas a personas que quieren salvar vidas y se paran con valentía y dulzura afuera de los abortorios y van pescando a las mujeres que pretenden ingresar a esos abortorios, y les has enseñado ya un ejército de hombres y mujeres para que sepan persuadir a la mujer, cobijarla y decirle no, ¿qué necesitas para no abortar? Y ya se la llevan con todas las soluciones, ¿no? Sí, la verdad que ese trabajo que llamamos Escuela de Rescate a la Madrileña, ajá, para mí ha sido quizás la última creación de la cultura de la vida, ¿no? Porque se trata de hacerle un quiebro al destino, ¿no? Cuando parecía que ya no quedaba más remedio, que esa mujer iba a abortar y que estaba sola y entraba a ese sitio, en ese momento una mano tendida con firmeza y dulzura es capaz de hacerle un quiebro al destino, ¿no? Y es una maravilla poder celebrar haber ayudado a más de 1000 mujeres a haber tenido a sus hijos. Así es. Una maravilla, desde luego,
por ejemplo, el último bautizo en el que estuvimos, porque luego nos pidieron que por favor fuéramos los padrinos del bautizo, que era una chica que llegaba muy apenada porque iba a abortar por una malformación, según le habían dicho los de la misma clínica, muy grave, y nosotros lo que le dijimos es: momento, ¿quién te ha hecho la ecografía? Ella nos aclaró que era en la clínica donde hacían abortos, y dijimos: espérate un momento, antes de entrar a que ellos te hagan un aborto por malformación, deja que un buen ginecólogo haga una buena ecografía y vea en qué consiste esa malformación. Y esa supuesta malformación, supuesta entre comillas, era en realidad un embarazo gemelar, ¿no? Entonces tuvimos que ir precisamente a ayudar durante un precioso embarazo gemelar y ser el padrino de dos niñas encantadoras. Eso es hacer quiebros al destino, eso es la cultura de la vida, y eso es lo que yo pretendo hacer con la trayectoria vital que has nombrado, que es ahogar el mal en abundancia de bien. Yo pienso muchas veces que si hay tantas cosas mal hechas es porque los que deberían hacer las cosas bien no las hacemos, porque nos hemos acostumbrado, nos hemos anestesiado. El Santo Padre ha hecho hace poco un viaje a una isla del Mediterráneo donde llegan miles de migrantes subsaharianos, y lo que más ha recriminado es un poco la anestesia global, ¿no? Que parece que en Europa, la Europa rica, se ha anestesiado frente a la muerte de esas personas. Yo creo que la cultura de la muerte avanza porque los que deberíamos de crear y divulgar la cultura de la vida no la hacemos, ¿no? O tenemos miedo, o tenemos sueño, no sé qué tenemos, pero no la hacemos. O falta de apoyo de los medios de comunicación más poderosos. Nosotros hemos creado desde Fundación para la Promoción del Altruismo este espacio en Internet. Tenemos radio para las organizaciones altruistas del interior de la República Mexicana y televisión, pues para hacer estos enlaces con líderes nacionales y mundiales sobre temas que nos interesan a todos. Sé que en España también tienen otros canales de televisión, tanto televisión abierta como a través de Internet, y hay radiodifusoras por todo el globo terráqueo también con propuestas generosas en favor de la vida humana, y sin embargo, parece ser que los medios de comunicación más poderosos siguen sembrando sus ideas en la mente de los receptores y van ganando una batalla que aparentemente es ganar, pero realmente es una pérdida total para todos, es una catástrofe. Se habla mucho del nuevo orden mundial como una propuesta de un pequeño grupo de personas que se sientan a hablar de cómo quieren ellos que sea el mundo, y entonces comienzan a planear que no nazcan más bebés, que se mueran los pobres, que se vuelvan homosexuales los que no tienen atracción al mismo sexo, pero que comiencen a vivir esas conductas, al menos en la etapa fértil, para que no engendren más seres humanos. ¿Tú qué sabes de esto, Jesús? Bueno, yo creo que las batallas que se pierden son las que no se dan, y yo creo que desde hace años las personas que defendemos la cultura de la vida no hemos planteado grandes batallas. He mencionado hace un momento al Santo Padre porque creo que a la excepción del Papa actual y el anterior, y por supuesto Juan Pablo II, ha habido pocos líderes mundiales que han sabido plantarse, ¿no?, frente a la cuestión del aborto, o plantarse frente a la cuestión de la homosexualidad, o plantarse, porque realmente yo creo que nos ha tocado un final del siglo XX, un principio del siglo XXI, donde hay una gran anestesia por lo material, ¿no? En España estamos viviendo ahora una crisis económica, crisis que muchas veces cuando viene gente de fuera decimos menuda crisis, ¿no?, porque realmente es una crisis relativa, y lo que se ha visto es que esta crisis sorprendentemente está ayudando a recuperar cosas buenas que habíamos perdido, ¿no? Por ejemplo, el valor de la familia. Ahora en España estamos en pleno verano y muchas personas han recuperado el volver a la casa de los abuelos por la crisis, pero han descubierto a los abuelos, ¿no? O personas que tenían a los abuelos ingresados en residencias de la tercera edad, les han sacado de la tercera edad por razones económicas y han vuelto a constatar el importantísimo papel de los abuelos, que son capaces de educar a los nietos sobre lo esencial, sobre lo importante, ¿no? Los padres a veces son más rígidos, más directivos, y los abuelos van a lo importante, a lo verdaderamente importante. Y se está recuperando esa figura, ¿no? Igual que, por ejemplo, gracias también a la crisis que hay en España en el ámbito energético, pues ahora mismo hay muchísimas alternativas al consumo de energía, ¿no? En Madrid en concreto, el número de personas que utilizamos la bicicleta se ha duplicado en los últimos 5 años. Entonces estamos volviendo a redescubrir la bicicleta a los abuelos, y gracias a esta crisis del mundo material se vuelve
otra vez a ese componente tan importante y propio del ser humano, que es ese componente espiritual, ese componente que lo habíamos anestesiado con tanta materialidad. Qué maravilla, podríamos hablar de lo bueno, de lo malo, ¿no? Y decir también en voz alta, bendita sea la pobreza, que nos lleva a rescatar la esencia del ser humano y que se ponga en evidencia la verdadera necesidad que es el tuyo, en convivencia unos con otros. Sí, yo creo que además de una sociedad muy materialista, del siglo XX, ha sido también una sociedad muy individualista. Y era una cosa que también está pasando en España y en el mundo de los empresarios se habla mucho, es volver a que ni es el capitalismo ni es el comunismo, es el comunitarismo, ¿no? ¿Qué podemos hacer bien en común nosotros, ¿no? Y es aportar el conocimiento y desde el poco consumo y el mantenimiento, o sea, buscando más que un enriquecimiento material de cosas, una supervivencia sana, ¿no? De hecho, ahora mismo en España hay toda una corriente que se llama el neoruralismo, que es volver al campo, aprovechando todas las técnicas avanzadas que nos da el siglo XXI, pues internet, por supuesto, los móviles, los vehículos de alta prestación y tal, pero vivir en el campo, ¿no? Viviendo del campo, ¿no? Volver un poco a dar valor al tomate, a la lechuga, a los pájaros, ¿no? Y escapar un poco a veces de esas grandes ciudades donde sin duda la marginación, y lo sé con conocimiento de causa, por motivos psicológicos o por motivos de pobreza, es muy dramática, ¿no? Entonces se llama neoruralismo. Exactamente. ¡Qué bien! Volver de nuevo a lo rural, pero con todo lo bueno del siglo XXI. O sea, yo no creo que haya que renunciar, por supuesto, a Internet, porque si no, no podríamos tener esta entrevista, ni renunciar a los móviles que te permiten, pues, muchas veces localizar a personas que te gustaría localizar en todo. Para los médicos es una suerte poder disponer de los celulares, ¿les llaman ustedes? Sí, el celular. Ajá. Lo único es que no puedes acabar dependiendo del celular, ¿no? Ahora, por ejemplo, se habla mucho de que los adolescentes en la actualidad hacen el doble de caso a sus amigos virtuales que a sus amigos reales, ¿no? Eso realmente es una pena. Hay que hacer caso a los amigos reales y tener más amigos reales gracias a lo virtual, pero nunca sustituir a los amigos virtuales por los amigos reales, que son los amigos de verdad. Muy bien. Jesús Poveda, vamos a un corte y seguimos contigo. No te vayas, por favor. ¿No? ¿Dónde me voy a ir? Bueno, volvemos.
Continuamos en Anunciación TV platicando con Jesús Poveda y ahora quisiera que nos platiques un poco para que todos conozcamos la forma en la que tú respondes ante las quejas de todos los que nos acercamos a ti y vamos con un pañuelo en la mano llorando y diciendo: es que en mi país abortan, es que en mi país se besan los muchachos, hombre con hombre y mujer con mujer en el metro, es que en mi país los bebés viven en albergues porque sus madres no los quieren. Bueno, es que en mi país, Jesús Poveda, estamos sufriendo de la violencia a causa del narcotráfico y nuestros jóvenes están desertando del colegio y con tal de vivir como reyes 5 años y no vivir como pobres 80 años, están dejando su honorabilidad tirada a la basura al vender su alma a los que venden droga en este país. Estamos muy tristes por el narcotráfico en México, se parece a... Es más, es peor que los peores momentos que vivió Colombia hace una década. ¿Qué nos dices a esto? Bueno, yo suelo decir que el problema del consumo de drogas es un problema de no respetar los tiempos, ¿no? Y que muchas veces, cuando se habla de tráfico de drogas, a mí la gente subraya mucho la palabra drogas y subraya poco la palabra tráfico. Y en el tráfico está el problema. El problema del tráfico yo lo veo en que muchas veces se quiere ir muy rápido, o sea, en poco tiempo muy lejos. Y eso es la violencia. La violencia es ir muy rápido, muy lejos. Y yo creo que las cosas hay que irlas haciendo más lento. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy sencillo de entender, que es cuando una mano, desde una cierta distancia de la cara, se acerca al pómulo. Si va muy rápido das una bofetada y si vas despacio das una caricia. Es una cuestión de tiempo. Yo creo que es muy importante respetar los tiempos. En la vida hay una cosa fundamental que se llama el ciclo de la vida, y que te hace entender que los niños juegan y que no nos podemos poner nerviosos porque los niños juegan, porque es el momento de jugar. Que los adolescentes adolecen, la palabra adolecer en México se usa mucho y es el que carece de, el adolescente carece de personalidad y por eso es necesario un tiempo que es la adolescencia para llegar a la madurez. Y ahí está el gran problema de las drogas, que en esa fase que se llama fase de aclarado vital, esa persona no se da un tiempo y entonces quiere acabar antes la adolescencia de lo que realmente el tiempo le marca. Yo suelo decir que es como cuando tienes una lavadora y estás lavando la ropa y estás en la fase de aclarado y de pronto paras la lavadora. Es el peor momento porque la ropa sigue sucia, sigue arrugada y está mojada. Entonces no, hay que dejar que la lavadora continúe hasta la juventud. Entonces la adolescencia es un tiempo muy importante en la vida donde lo que hay que hacer precisamente es formar la personalidad. Si ahí metes la droga, o ahí metes el sexo o metes la violencia, te has cargado un tiempo que es sagrado. Yo digo que en la edad adulta uno puede tener distintas fases, ¿no? Yo, por ejemplo, siendo adulto, pues he sido escritor, he escrito libros, he sido profesor, soy médico, pero la adolescencia solamente hay una vez y esa vez es muy importante respetarla. Y es una tarea, a mí me gusta mucho una frase que dice que para educar al adolescente hace falta toda la tribu. El concepto tribu es los padres, los abuelos, los amigos, los amigos de los amigos, los amigos de los hermanos. Tenemos que estar todos atentos. Y, por supuesto, evitar a toda costa que las personas se reduzcan a un solo ambiente, que es el ambiente de la droga. La droga se puede paliar por muchísimo deporte, la droga se puede paliar con muchísima música, la droga se puede paliar con muchísimas actividades de ocio, pero si haces una lucha frontal contra la droga, no ofreciendo alternativas, pasa como también con el aborto. El aborto no puedes combatirlo diciendo que el aborto está mal, tienes que ofrecer alternativas a la mujer embarazada, casas de acogida, prevención de embarazos, educación del adolescente. Entonces yo creo que no conozco muy bien cómo está el problema ahora mismo en México planteado, sé que lo que realmente está pasando te hace pensar que el planteamiento no es estratégico, sino que es demasiado frontal. Yo creo que es muy importante una estrategia y en esa estrategia considero fundamental volver a plantear la adolescencia como un momento de la vida único que hay que enseñar y educar a vivir y sobre todo ofrecer alternativas, porque lo peor que te puede decir un adolescente que ha entrado en el mundo de la droga es me drogo porque no puedo hacer otra cosa. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces por eso es necesario crear otras alternativas. En España una cosa que tiene un valor muy importante en la formación de la gente joven es el llamado mundo de las ONGs, ¿no? Las NGOs, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales, ¿no?
en mi caso Provida es un poco antigubernamental, ¿no? Pero da igual, lo que importa es ofrecer alternativas a los adolescentes. Y lo peor que puede hacer un adolescente es no tener otra cosa más que la droga. Eso sería lo peor. Ahora, la familia está rota. Ahora los personajes que contienen el corazón de los jóvenes o adolescentes ya no son el papá y la mamá. Papá y mamá están ausentes en los hogares mexicanos. Serían las instituciones las que crearan estos espacios y mecanismos de contención afectiva y emocional para los jóvenes. ¿Qué tipo de pensamiento van a tener estos jóvenes cuando no tienen una identidad familiar, cuando no hay una referencia de familia, de papá y mamá unidos? Y muchos tíos tampoco tienen a su pareja formal ya viviendo con ellos, están rotas las mayorías de las familias. Entonces, ¿qué futuro estamos creando? ¿Qué tipo de gente? Gente que vive en comunas entre hombres y mujeres donde no hay una relación de hombre y mujer fructífera, fecunda. Vamos a acabar siendo todos una bola de amigos y sin pareja, sin hijos. No, yo creo que no. O sea, yo creo que las cosas van un poco por modas, ¿no? Al menos, por ejemplo, en España ha habido muchas modas y esas modas han ido pasando, ¿no? Por ejemplo, la heroína en España fue un problema en los años 80 y en la actualidad no es el problema. La cocaína lo fue en los años 90 y ahora no es el problema. Ahora el problema son más las pastillas de diseño que vienen de China y tal. Bueno, pues habrá que ver cómo enfrentamos el problema. Entonces yo creo que cada problema hay que darle una solución. Y luego a mí me gusta mucho pensar en un concepto que es un concepto que viene del mundo de la física, que es el concepto de resiliencia. La palabra resiliencia es la capacidad de, ante la adversidad, resistir y luego volver al lugar original. La resiliencia, por ejemplo, es muy importante en las alas de los aviones, ¿no? Gracias a que los aviones tienen resiliencia, parece como que se van a romper, pero no se rompen precisamente porque son un poco elásticos. Yo creo que una cosa que hay que incidir ahora mucho en la gente joven es la resiliencia, un poco resistir. O por usar un recuerdo cinematográfico, la famosa escena del Señor de los Anillos, cuando parece que todo está perdido y hay que resistir. Y resistes y al final vences. Entonces yo creo que muchas veces hay que resistir. A mí me parece que la palabra esperanza es una palabra muy importante. Es una palabra que no solo hay que mostrar, sino que hay que vivir. Yo creo que hay que ser un ejemplo de esperanza para mucha gente. Que a lo mejor ha perdido la esperanza, pero le gustaría ser como tú, ¿no? O le gustaría ser como lo que tú has hecho. Le gustaría estar contigo un rato, ¿no? Pues eso es esperanzador. Y luego saber que las batallas que no se dan son las que se pierden y por lo tanto hay que dar batallas. Y por otro lado, a mí me gusta mucho la regla de las 3 H's. Esa es una regla que a mis alumnos todos los años se la explico al final de clase. Una de las H's es la H de la humildad. Tenemos que saber que somos lo que somos y que pues uno es Jesús Poveda, otro es Tere, y que aunque Tere tenga nombre de santa, ¿no? Tanto Madre Teresa como Teresa de Ávila, pues es solo Teresa, ¿no? O Jesús, que fíjate tú con mi nombre, pero yo soy solo Jesús Poveda, ¿no? Entonces la humildad es muy importante. Hacemos lo que podemos hacer. Yo suelo decir que en mi epitafio me gustaría que pusieran hizo lo que pudo, ¿no? Es epitafio. Luego hay otra H que considero muy importante, que es la H de la honradez. Hay que ser honrado a la hora de plantear las cosas, a la hora de cobrar los costes, a la hora de hablar con las personas. No puedes prometer cosas que no puedes dar. Eso, por ejemplo, en Provida, algunas veces lo hemos hecho mal, hemos prometido cosas que no podemos dar. Es mejor prometer lo que puedes dar, lo prometes, y lo que no, no lo prometes. Hay que ser honrado. Y luego hay una tercera característica que para mí es muy importante, que es la H del humor. Yo creo que es muy importante saberse reír de las cosas, hacerle quiebros a la razón. Yo suelo decir que la locura es cuando la razón te hace quiebros y de pronto empiezas a pensar que la gente te graba o que la gente habla de ti o que tú eres Napoleón. Eso es que la razón te hace quiebros. Y la mejor manera de prevenir la locura es precisamente haciéndole quiebros a la razón. O sea, reírte de las cosas razonables. Los chistes son un ejemplo de eso, ¿no? En Madrid ahora circula mucho un chiste que dice que ya se sabe que el causante del incendio del zoológico han sido las llamas.
Ah, muy bien, excelente. Entonces, reírnos un poco también de la historia, no solo de nuestras biografías en lo particular, sino atrevernos a reír de la historia, reconociendo que como humanidad no hemos hecho muy bien las cosas y sin embargo sabemos dónde está el bien, porque lo presentimos, ¿no? Cuando vemos al menos un matrimonio sólido, bonito, enamorado y feliz, todos los que no podemos consolidarlo, lo vemos y decimos, eso es una joya, ¿no? En fin, o sea, creo que mientras haya humanidad en el planeta bastará un ejemplo, un modelo de vida para que uno diga si se puede. En este caso, para nosotros, para muchos líderes sociales, tú eres modelo de vida. Jesús Poveda, después de un corte, y asume la responsabilidad, ni modo. Después de un corte, queremos que nos cuentes cómo es una semana de domingo a domingo de Jesús Poveda, incluyendo tus consultas, tus rescates de mujeres embarazadas, tus visitas a los vagabundos en los parques, tus andanzas en la moto y en los bares, tus caminatas por la calle ayudando a las señoras a cargar las bolsas del supermercado, todo lo que haces de domingo a domingo. Volvemos contigo. Continuamos con Jesús Poveda y sí lo quiero presumir porque es alguien que enseña a vivir. Si usted se va a España y dice, quiero acompañar en sus días a Jesús Poveda de domingo a domingo, de 7 de la mañana a 10, 11 de la noche, y quiero aprender a vivir, una semana es suficiente lección de vida para descubrir que cada día
es toda una vida y que muchos días se vuelven un solo día. Es decir, que no hay día eterno, aburrido, sin sentido, sino que toda la semana se convierte en un solo día y cada día en toda una vida. Jesús Poveda, por favor, dinos, ¿qué haces de domingo a domingo? Bueno, intento que no se me escape la vida. Eso es un principio que tengo y yo creo que una vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, ¿no? Cuando uno como que se queja de la vida o se queja de lo que le falta. Yo he tenido la suerte de atender a muchas personas en ese tenue espacio que separa la vida y la muerte, y muchas personas me han dicho que han perdido mucho tiempo de su vida preocupados por problemas que nunca se han llegado a presentar. Otras personas han reconocido que han valorado lo que han tenido cuando lo han perdido. Otras personas han recordado los momentos de felicidad como muy pocos momentos a lo largo de una vida, y a lo mejor ese ha sido mi mejor maestro, ¿no? El maestro de llevar ya más de 30 años ayudando a personas en el ejercicio mío médico y como séptimo hermano de una familia de 11, donde también uno aprende mucho en esa escuela. Y desde luego que el planteamiento que hago es vivir como si la vida solo se viviera una vez, ¿no? Y tener muy en cuenta y muy presente que la felicidad es una puerta que se abre para afuera. Y por lo tanto, lo ha dicho el Papa hace poco con una frase muy gráfica diciendo que no existen sudarios con bolsillos, ¿no? Cuando una persona la entierras no se lleva nada. Y yo creo que esa idea que a la Madre Teresa le gustaba mucho de que lo que no se da se pierde es cierto. Y a mí me gusta mucho, y por eso invoco mucho al Espíritu Santo, la palabra vivificar. Vivificar es dar vida, ¿no? Dar vida pues, a las personas que a lo mejor están muy cansadas y a veces se quieren suicidar. Yo siempre les digo, date otra oportunidad. Y digo una cosa que es un poco grotesca, que es que muchas personas se quieren suicidar porque no quieren vivir así. Y yo les digo que tienen que cambiar el así por el asado. Porque cuando uno toma un buen asado, la cosa cambia. Entonces hay que cambiar el así por el asado. Hay que intentar compartir, ¿no? Hay que intentar recordar todo lo bueno que uno ha hecho en la vida, que a veces se le nubla a uno, ¿no? Todo lo que ha hecho de bueno. Hay que recordar que a lo mejor uno ha querido vivir apretando los puños y tirando para adelante, y en realidad hay que abrir las manos y dárselas a los demás, y entre todos podemos, ¿no? Cuando uno quiere llegar pronto tiene que ir solo, pero cuando uno quiere llegar lejos tiene que ir acompañado. Entonces yo creo que es muy importante aprender a ir acompañado. Creo que la crisis, al menos en España, está cambiando muchas perspectivas de ese mundo materialista, individualista, a un mundo menos materialista y más comunitario. Eso yo creo que es una cosa muy buena. Y luego creo que cada día tiene su propio afán, ¿no? Yo me suelo levantar pronto. Para ser políticamente correcto diría que invoco a los dioses, pero para ser políticamente incorrecto digo que rezo a mi Dios, y le rezo con mucha fe y a veces casi con exigencia, pero es una exigencia graciosa. Reconozco que antes de los 40 le pedía muchas cosas, y desde los 40 intento escuchar, pero a veces no oigo nada, ¿no? Y me gusta más escuchar que hablar y que pedir. El sabe más, sin lugar a duda. Y luego me lanzo a la calle en esa moto que a veces parece un poco el caballo del Quijote, ¿no? Es un poco quijotesco a veces lo que quiero hacer en mi país, pues acabar. Yo promuevo la abolición de la ley de aborto. Creo que el aborto hay que abolirlo, igual que se abolió la esclavitud, igual que se abolió el racismo. Hay que abolir una ley injusta. Pero no me paro como un adolescente a que mi papá me resuelva el problema o que mi mamá me dé la merienda, sino que pienso que nadie va a venir a rescatarnos y que tenemos que ser nosotros mismos los que rescatemos. Me gusta mucho presionar en el ámbito político. De hecho, los políticos, cuando les llamo por teléfono, voy a sus mítines, se ponen muy nerviosos, porque me gusta ser un poco el Pepito Grillo de la sociedad, y soy difícil de encasillar en ese aspecto de izquierda, derecha, centro, arriba o abajo. Soy una persona muy vitalista, y he tenido que poner alguna querella al fiscal general del Estado. He estado encarcelado en gobiernos de centro, de gobiernos de derechas y gobiernos de izquierda, por sentarme pacíficamente delante de establecimientos abortistas diciendo hoy que no muera ningún inocente, el Día de los Inocentes. Tengo la suerte de dar clase en una universidad pública como es la Autónoma, donde he formado más de 4.000 médicos. Muchos de ellos me recuerdan con mucho cariño, con mucho afecto. Muchos incluso han decidido hacerse psiquiatras y cosas de estas por mi culpa. Y siempre he intentado infundir en ellos una idea que me parece que quizá es la idea más fuerte, ¿no? Que es que cada uno tenemos que ser nosotros en nuestra mejor versión. Sí, hay gente que quiero ser como Teresa, quiero ser como Jesús, yo les digo, no, tienes que ser
como Maggi, pero Maggi la mejor versión, o sea, la versión 0.13, ¿no? La versión actualizada, ampliada y mejorada, ¿no? Y aceptarte como eres, ¿no? Porque es muy patético no reconocer uno, a lo mejor, pues como en mi caso tengo 55 años, o sea, yo no renuncio ni a uno de mis años, ¿no? Pero hay gente, es que me gustaría tener 35, pero no te vas a perder los años que no te has llegado. Claro. O gente, ¿no? La gente que hay mucho en esa idea de ojalá, ¿no? Ojalá fuera hombre, ojalá fuera mujer, ojalá me hubiera casado, ojalá tuviera más hijos. Yo creo que no hay que ser ojalateros, ¿eh? Como son las cosas, son, y a partir de cómo son, vamos a trabajar con ellas, ¿no? Cada día reconozco que es una aventura, ¿no? Y quizá por eso cuando me acuesto hay gente que ha hecho conmigo excursiones, suelo viajar mucho a Marruecos, a Venezuela, a hacer el Camino de Santiago, que es una cosa maravillosa que hay en España, ¿no? Y cuando me acuesto, la gente dice, bueno, tú no te duermes, tú entras en coma, ¿no? Y es cierto, yo cuando me tumbo quedo totalmente en coma y me gusta mucho soñar. Últimamente estoy volviendo a soñar y me agrada mucho que algunas personas que han dormido conmigo en un refugio, en un albergue, me dicen, oye, pero tú te ríes por las noches, ¿no? Y parece ser que sueño cosas divertidas, lo cual es apasionante. Creo que eso en parte es consecuencia de haber intentado vivir de una manera divertida. Vivir de una manera divertida no es una manera inconsciente ni superficial, ¿no? Yo, por ejemplo, esta semana he tenido que atender a una familia por el suicidio de un hijo suyo de 18 años, una situación muy dramática. Quizás lo peor que le pueda pasar a una madre es que se muera su hijo. Suelo decir que cuando se nos muere el padre somos huérfanos, o si se te muere tu esposa eres viudo, pero cuando se muere tu hijo no hay ningún nombre para hablar de eso. Y más cuando es por suicidio, porque la mamá se siente implicada, ¿no? Es fuertísimo eso. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande por volver a reencuadrar, por volver a aprender. Hay otros hijos a los que hay que ayudar, hay una vida a la que hay que vivir, hay un recuerdo bueno del que hay que tomar, ¿no? Hay que poner las cosas en su sitio. Y yo creo que hay que ir viviendo eso cada día con la intensidad que trae, ¿no? Y también con la intensidad que le damos. Y quizás una característica que hace que mi trabajo sea distinto al de otros profesionales, otros profesores, es que a mí me gusta mucho meter el factor trascendencia. A mí hace años me contaron, te lo conté una vez que estuvimos en México, el ejemplo de los 3 canteros que estaban ahí con una piedra, ¿no? Y uno decía, estoy aquí sudando para ganar dinero, ¿no? El de al lado estaba más tranquilo y más contento y estaba dándole con entusiasmo porque estaba cuadrando la piedra para sacar adelante a su familia. Y el tercero de los canteros estaba silbando, feliz, y uno, ¿y tú qué haces? Yo estoy construyendo una catedral, ¿no? Entonces, aunque estés haciendo el mismo trabajo, es muy importante el sentido que le des al trabajo. Yo intento darle un sentido al trabajo de trascendencia. Yo sé que estaré aquí unos años más, pues cuantos más mejor. No sé si cuando muera pondrán lo de descansa en paz o nos ha dejado en paz, pero hasta entonces, desde luego que cada día lo vivo con mucha intensidad, de puertas para afuera y pensando mucho en la trascendencia, ¿no? Porque yo me parece que es la mejor manera de vivir una vida en el presente, es pensándola en el futuro y sacando también experiencia del pasado. Yo, quizás en la vida hay cosas que no te enseñan los libros ni los profesores, las tienes que vivir tú, pero enseguida cuando las has vivido, compartirlas. Me parece que compartir es una cosa muy importante. Muy bien, tú dices mucho que todo tu tiempo es tiempo libre y que eres tan libre en el trabajo, en la consulta, en la cátedra como en la calle. Y a uno le da la impresión de que efectivamente eres muy libre, pero además parece como si conocieras a todas las personas. Yo he sido testigo de cómo tratas a un vagabundo, a una persona que va pasando por la calle y que no conoces y que de pronto necesita apoyo, asistencia en cualquier asunto, hasta cruzar la calle, y a todos los saludas como si hubieras amanecido con ellos. ¿Cómo logras mirar al ser humano tan cercanamente como hermano, como otro yo, ¿no? ¿Cómo lo haces, Jesús? Bueno, yo creo que en las personas tenemos que ver un poco a otro Dios, entre comillas, y que además son oportunidades. Hay gente que dice que yo tengo un problema de hipersociabilidad porque me socializo mucho con la gente que hay alrededor, pero es que yo creo que a veces no podemos dar cosas materiales y el error es dar cosas materiales y hay que dar cosas espirituales como una sonrisa. A veces la sonrisa es el mejor regalo que le puedes hacer a alguien, una mirada llena de ternura. A veces un abrazo, a veces un acompañar a una persona.
yo me río mucho cuando en la moto soy capaz de parar y ayudo a una persona mayor a cruzar una calle, o a una chica que va con unas bolsas que parece que le van a partir las vértebras. A veces se asusta porque uno que se baja en una moto con el casco y tal, parece que le va a robar, pero luego descubren que no. Y me gusta mucho aprovechar esos dones que Dios me ha dado, a lo mejor pues esa agilidad, pues esa amor a las motos y esa sensibilidad para estar pendiente de lo que pasa alrededor, ¿no? Poner esos dones un poco al servicio de los demás, ¿no? Porque si no, no tiene sentido tener dones sin usarlos, es un poco una pena, ¿no? Y sí que quizás fue Kipling, en su famoso poema de si guardas en tu puesto la cabeza tranquila cuando todo a tu lado es cabeza perdida, que va enumerando eso de caminar con reyes y con pobres, pero nunca perdiendo la compostura, llenar de 60 segundos cada minuto que te lleven al cielo. Kipling lo describe muy bien. Sí, muy bien. Otra cosa que te ha ayudado mucho es tener también como entre tantos lemas o máximas que te van rigiendo en la vida, porque tú así lo has decidido, es cambiar la reactividad por la creatividad moviendo la C de sitio. Y de verdad que es una forma muy distinta de caminar por la vida, siendo reactivo o creativo. La mayoría de los grupos pro vida han tenido, en cualquier parte del mundo de habla hispana, han tenido que aprender de ti, porque han sido reactivos por años de años, hasta que aparece Jesús Poveda con sus discursos y se dan cuenta que deben ir por delante y ser creativos. Sí, a mí me parece muy importante porque ser reactivo es como muy básico, es como muy instintivo, muy serpiente, ¿no? Que frente al susto se aleja. Me parece que hay que ser mucho más cerebro olímpico, cerebro amoroso, ¿no? Y ser capaz también de crear, ¿no? A mí me parece que una de los dones que Dios da al ser humano es que nos crea semejantes suyas, ¿no? Y Él es creador, entonces nosotros también tenemos que crear. O sea, no solo tenemos que quejarnos de lo que falta o reaccionar por algo que es injusto, sino que tenemos que ver un poco qué puedo hacer yo, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho y dice que el que no aporta soluciones forma parte del problema, ¿no? O sea, la persona que empieza a quejarse de que todo está mal y sigue quejándose de que todo está mal y vuelve a repetir que todo está mal, el que está mal es él. Claro. Hay que salir un poco de ese bucle y empezar a decir, bueno, yo con los dones que tengo, ¿qué puedo hacer? A lo mejor el don que tienes es... Ya vamos a regresar con Jesús Poveda después de este corte.
continuamos en Anunciación TV con Jesús Poveda, ya lo tenemos nuevamente. Y Jesús, nos quedamos con esto de que la gente que se queja mucho de que todo está mal es porque ella es la que está mal. Profundiza, por favor. Sí, no, yo suelo decir que cuando una persona empieza a decir que esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, el que está mal eres tú, ¿no? Entonces tienes que empezar por cambiarte un poco a ti. Yo suelo decir que muchas veces no puedes cambiar la realidad, pero sí que puedes cambiar tu actitud frente a la realidad. Un ejemplo que lo he platicado contigo y te ha reído mucho es el de gente que cuando se pone a quejar, se pone llover, y a mí me gusta recordar la famosa película de Cantando bajo la lluvia. Sí. Nosotros mismos estuvimos ahí en la famosa pirámide, ¿no? En plena tormenta espectacular. Y había gente que corría y se tropezaba, y nosotros decimos, es solo agua. O sea, yo creo que cuando llueve, pues es agua, y es solo agua, y es Cantando bajo la lluvia, ¿no? O a veces cuando pasa algo, también en ese viaje que hicimos para allá, hubo un accidente. Recuerdo que tú, como buena periodista, describiste perfectamente lo que estaba pasando. Sí. Se ha desviado de la dirección, se ha chocado y llega un momento me vi obligado a parar, y no sé si recuerdas, incluso a tomar una vía porque estaba desangrando a esa persona, y fuimos al hospital donde la habían llevado al día siguiente, que probamos que estaba vivo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante frente a lo que pasa, ver un poco cuál es tu papel y hay que hacer ese papel. Tú como periodista de escribirlo, yo a lo mejor como médico intervenir y hacer cada uno un poco lo que tenemos que hacer, sin creernos, como decía antes, con esa regla de las 3 H's, ni lo que no somos, que somos quienes somos en nuestra mejor versión, ni tampoco faltar a la honradez, y por último con ese sentido del humor que me parece que es tan importante, ¿no? Sabiendo reír de nosotros mismos, de nuestra historia, y a veces de las personas con las que trabajamos, ¿no? Porque si no, todo se puede hacer muy rígido y se rompen, las cosas rígidas se rompen. Claro. Ahora, Jesús, tú eres un hombre que siempre ha estado acompañado. Tienes muchos seguidores, muchos compañeros de camino, hombres y mujeres, y se acercan a ti y dan la vida por lo que tú propones y se suman a tus proyectos y son aliados fieles a eso que vas proponiendo. Eso habla de un gran líder, porque además tus ideas son comprables por cualquier corazón bueno, ¿no? Pero hay ambientes más pesados donde no es fácil que alguien como tú pueda conseguir mucho acompañamiento, respaldo, apoyo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algo mágico en ti o porque unos sí pueden o otros no? Van solos como ermitaños haciendo su camino de bondad sin que tengan el apoyo y el acompañamiento que tú sí tienes. ¿Cómo lo logras, Jesús? Bueno, yo la verdad es que una cosa que suelo hacer es siempre esperar lo mejor de las personas que tengo enfrente y no esperar lo peor, ¿no? Y a veces cuando uno espera lo mejor lo encuentra. Si esperas lo peor, a veces también lo encuentras, pero es una pena encontrar lo peor de las personas. Yo cuando empiezo cada curso de la universidad, les suelo contar a los alumnos una investigación que se hizo en Inglaterra, muy bonita, en Londres, que al comienzo del curso, el director del instituto dio la bienvenida a los profesores y a los alumnos de haber elegido ese instituto. Y cuando acabó el acto, le dio una lista al profesor de matemáticas de los 10 mejores y al profesor de literatura de los 10 mejores. Y cuando acabó el curso, el director del instituto dijo que había hecho un experimento durante ese año, que al acabar la apertura había dado la lista de los 10 mejores a matemáticas y a literatura, y que había constatado que esos 10 alumnos habían sacado una mejor nota. Y el experimento consistía en que había elegido los alumnos aleatoriamente. Y precisamente al ser los profesores los que tenían que sacar lo mejor de los mejores, habían sacado lo mejor, y por eso han sacado mejores notas. Entonces yo creo que una cosa que es muy importante es pedir pan al panadero, leche al lechero, dinero al banquero. Porque cuando le pides al lechero dinero o al panadero leche, pues está muy mal, ¿no? Entonces quizás uno de mis secretos mejor guardados es aceptar tus entrevistas, porque sé que entrevistas genial. O sea, darle la felicidad que le corresponde, porque cada uno siempre tenemos nuestro lado bueno. Incluso la última conversación que he tenido con el director de una clínica abortista, le felicité por lo bien que trata a su madre y lo mal que trata a otros hijos de señoras que van a abortar, y se quedó muy sorprendido.
pero creo que siempre hay un lado bueno, ¿no? San Agustín decía que lo malo de la mentira es la parte de verdad que hay en ella. Me gusta decir que lo malo del mal es que siempre hay un lado bueno, y hay que tener cuidado porque a veces el mal se mete por ahí y lo que hay que hacer es expandir lo bueno. Quizás esa es una de mis claves. Y a veces personas que trabajan conmigo o que colaboran conmigo, lo que más han agradecido es que nunca les he pedido cosas que no puedan dar, porque en el fondo les estás poniendo en un compromiso. Y eso es muy peligroso cuando pones en un compromiso a una persona que te quiere pero no te puede dar esa cosa, ¿no? Entonces, pan al panadero, leche al lechero, carne al carnicero, va muy bien. Muy bien. Ahora, Jesús, tú en consulta tratas todos los temas de la psicopatología de la adolescencia, pero también atiendes a adultos en temas de depresión, esquizofrenia, bipolaridad, muchos asuntos relacionados con los problemas psicoemocionales y mentales, como psiquiatra que eres. Cuando ves la maldad en algunos hombres y mujeres que toman su liderazgo en la economía mundial, en la política mundial, en la guerra pues armada y además múltiples formas de guerra que hay hoy en el mundo, cuando tú ves a esos líderes, puedes hacer un diagnóstico clínico a ojo de buen cubero con todo el background que ya tienes. Y podrías ofrecer un discurso que sirviera a ellos como antídoto para que vayan dentro de sí mismos y se curen de todas las maldades o de todas las patologías que les llevan a la maldad. Hay remedio para ellos, hay un orador en el mundo que dirija sus palabras a ellos y ese podría ser tú quizás, porque conoces muy bien la naturaleza humana. La regla en las 3 H's es que hay que ser humilde, reconocer quién es uno y honrado, entonces por lo tanto no creo que sea yo el elegido, ¿no? Sí que creo que muchas personas que llegan al poder pierden la toma de tierra y la toma de cielo. Pierden la toma de tierra porque acaban separándose a lo mejor de su mujer por el trabajo o separándose de sus hijos, que es lo que más quieren y por lo que han entrado a trabajar ahí. Y pierden la toma de cielo porque el poder humano muchas veces a la gente la distrae, ¿no? O sea, pensar que si yo publico esto en el boletín oficial de mi país, esto se convierte en verdad. Hay gente que le enloquece, ¿no? Y de hecho, se habla mucho del síndrome del poder, ¿no? Que es que personas que son aparentemente normales y que son normales en su campaña electoral y que son normales en sus primeros meses de mandato, al cabo de unos años ya dejan de hablar con su mujer, con sus hijos, con sus amigos, se rodean de asesores, que es una especie de cápsula tóxica donde no le conectan con la realidad. A mí me parece muy importante que esas personas vuelvan a tener contacto con el suelo, toma de tierra y contacto con el cielo, ¿no? Y por eso a mí me gustan mucho los grandes acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, con esta JMJ que va en Río de Janeiro, creo que a muchos líderes mundiales les va a conmover lo que va a decir el Santo Padre ahí, ¿no? En la última visita que ha hecho a la isla de Lampedusa, en el Mediterráneo, poniendo de manifiesto esa injusticia de que haya tráfico de tornillos libremente y no tráfico de personas. ¿Qué mundo tenemos, ¿no? Entonces a mí me parece que es muy importante, y un consejo que les daría a estas personas sería recuperar la toma de tierra, y que es un poco la vida de familia, y la toma de cielo, que es pensar en más allá, y luego estar atento a las cosas importantes que pasan en el mundo. Hay cosas verdaderamente importantes que están pasando en el mundo, ¿no? Y yo creo que ahora Brasil va a ser un foco importante con esa visita al Santo Padre. Están pasando cosas interesantes también en muchos rincones del planeta. Este fenómeno que digo del mundo neorrural, que es coger lo bueno de las grandes ciudades y volver con eso al campo. El campo regula mucho la salud mental, ¿no? El dormir por la noche. El ser humano es un animal que no es un animal nocturno, no es un búho, no es una lechuza. Es un ser que está diseñado para vivir durante el día y a mí me gusta decir soñar por la noche. Los médicos podemos tener guardias un fin de semana, las enfermeras, por supuesto, ¿no? Pero una cosa es esa situación especial y otra cosa es convertir eso especial en lo habitual, y entonces surgen muchas patologías. Y luego a mí me gustaría mucho, lo que le transmitiría a esos líderes mundiales es que la capacidad que tienen para hacer el bien se les puede dar la vuelta y convertirse en capacidad para hacer el mal, ¿no? La famosa película La Guerra de las Galaxias es un ejemplo de esa grandeza, ¿no? Está el lado bueno y el lado malo. Yo creo que cuando se habla del ser humano
y se habla a lo mejor de ángeles, pues están los ángeles buenos y los ángeles malos. Yo llevo 30 años pasando consulta de psiquiatría, he atendido todo lo que tú comentas, y en 3 ocasiones he tenido que hacer diagnósticos diferenciales entre psicosis, que son las personas que se creen lo que no son, y situaciones de posesión diabólica. Y en los libros de medicina nosotros tenemos una cosa que se llama el DSM-4, ¿no? Que es un libro, que es este que tengo aquí, que recoge un poco las enfermedades, ¿no? Y hay un capítulo que dice que hay enfermedades que los médicos con los conocimientos estrictamente científicos no tenemos. A mí me ha pasado, cuando he ayudado a mujeres a no abortar, constatar que está ahí el diablo, o sea, y no pienso que es una quimera, ¿no? Es una ocurrencia de estos psiquiatras que enloquecen cuando ven a tantas dudas así. Yo creo que si pensamos que el ser humano solo es lo que científicamente sabemos del ser humano, es como si pensáramos que solo existen los sonidos que escuchamos con nuestros oídos, cuando hay sonidos que escuchan los perros y no escuchan los humanos, ¿no? O que olemos, y que solo se puede oler lo que olemos los humanos, cuando hay un rango de cosas que huelen otros animales y que nosotros no olemos. Los seres humanos somos muy limitados, tenemos que tomar constancia de nuestra limitación, aprender de todos los que tenemos alrededor y vivir, me parece a mí, como si solo fuéramos a vivir una vez, ¿no? Con mucha intensidad, con mucha capacidad de entender a las personas. Yo creo que eso es una cosa muy importante. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que si fuéramos objetos, seríamos objetivos, pero que como somos sujetos, somos subjetivos. Muchas veces podemos no entender que una persona se haya enfadado, porque nosotros no nos enfadaríamos por eso, ¿no? Pero esa persona tampoco entiende que nosotros nos enfademos, ¿no? Entonces es muy bueno el ponerse en la mente de la otra persona, ¿no? El abrir un poco nuestra cabeza y abrir nuestro corazón, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y luego que cada uno lleve un poco su propia vida. A mí una cosa que me gusta mucho es ni responsabilizar a otras personas de lo que no hay que responsabilizarles. En España se ha puesto ahora muy de moda, hay mucha corrupción política, que la política es una cosa muy importante para dejarla en manos de los políticos, ¿no? Bien, excelente. Sí. Entonces, bueno, pues que los políticos hacen política y a veces tristemente solo hacen su política, ¿no? Entonces, pues cada uno tenemos que hacer lo que hacemos, ¿no? Yo me gusta mucho recordar, y de hecho es una de las fotografías que tengo en mi despacho, una fotografía en la que estuve con Juan Pablo II, y es lo que me dijo cuando yo me presenté como médico. No me dijo tienes que rezar mucho, tienes que hacer mucho apostolado, tienes que mortificarte, sino tienes que ser un buen médico. Y siendo un buen médico ya puedes ser un buen cristiano, ¿no? Porque de que va a ser un mal médico y un buen cristiano, no tiene sentido. Claro. Entonces yo creo que cada uno en lo que somos tenemos que hacerlo bien en un sentido tridimensional, ¿no? De hacer bien el trabajo que hacemos, mejorar nosotros haciendo ese trabajo y consiguiendo que el entorno nuestro mejore con ese trabajo. A mí me parece que el componente social del trabajo es muy importante. Yo, ya lo sabes, Teresa, que te admiro mucho y a todo tu equipo, a Jesús, que ha tenido la paciencia de seguir hasta que ha conseguido que hoy hagamos esta conexión. Gracias. Creo que es muy importante valorar lo que tenemos, asumir la responsabilidad que tenemos y usar la libertad que tenemos. A mí me gusta decir que en Estados Unidos hay una estatua de la libertad preciosa en la costa este, pero quizás hay que poner la responsabilidad en la costa oeste, ¿no? Y así nos iría mejor a todos, ¿no? A los americanos y a todos los demás, ¿no? Con una mezcla de libertad. La historia no está escrita, la vamos escribiendo, pero también de responsabilidad. Pero solo nuestra responsabilidad. Nosotros no somos responsables ahora mismo del yen, o del dirham, o del euro, o del dólar. Yo soy responsable solo de lo que soy responsable, que es bastante, pero solo es eso. Excelente. Jesús Poveda, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado. Invito a todo nuestro público a que te busque en internet. Hay un montón de programas y entrevistas hechos a Jesús Poveda por distintos canales de distintos países y siempre es un disfrute escucharlo. Hay un curso de Jesús Poveda también en YouTube que es para matrimonios, para novios. Un curso sobre el amor que también es súper recomendable, todos sus argumentos en defensa de la vida. En fin, esta entrevista que he tenido el honor de hacerle es una aportación más a la gran colección que ya hay en YouTube de comunicados de Jesús Poveda. Muy rápidamente, el último invento que he hecho este año, que es súper gracioso. Me invitan a muchos colegios a dar conferencias, me invitaron a un colegio a dar una conferencia sobre el cuidado de los mayores. Yo la di con toda la pasión y la energía de esta.
Esas dicen que la pasión es un arma de construcción masiva, ¿no? Entonces, pues la di con energía y pasión. Y al cabo de 15 días vino a mi consulta un chico que había asistido a esa conferencia y le pregunté que si se acordaba de algo, y me dijo que no se acordaba de nada. Y dice, pues tendré que cambiar el sistema de dar conferencias. Y ahora he diseñado un sistema que le llamo sistema Matriushka. Las matriuscas son estas muñecas rusas que va una dentro de otra. Sí. Y ahora mis conferencias cuando van a los colegios consisten en que yo doy una conferencia a los mayores del colegio. Y esos mayores del colegio, en grupos de 5, tienen que preparar esa conferencia para dársela a los pequeños del colegio. Ah, qué bien. Yo superviso a los grupos de 5 y elijo al mejor. Y el mejor grupo de 5 le da a los pequeños el tema que daba a los mayores. Entonces he comprobado que esa es la manera de que los mayores tomen una conciencia activa del problema, se aprendan el problema y lo divulguen a los pequeños mucho mejor que yo. Porque resulta que cuando uno es mayor quiere conocimientos verticales, o sea, cuanto más profesor, más escritor, más doctor, mejor. Pero cuando uno es joven lo que quiere es que los iguales te enseñen los hábitos. Entonces, con el invento Matriushka consigo que los mayores aprendan intelectualmente las cosas y los jóvenes aprendan entre sus pares, entre quien quiero ser yo dentro del año que viene o dentro de 2 años. Es sumamente interesante la educación Matriushka y es tremendamente útil para temas de virtudes humanas, para temas de consumo de drogas o ocio alternativo, para temas también de sexualidad, ¿no? El explicar todo a los mayores y ellos que se lo explican a sus iguales, porque se enriquece mucho el discurso cuando es alguien muy cercano, porque si no el otro dice, ¿qué me va a decir un profesor de la universidad? ¿Qué me va a decir un doctor? ¿Qué me va a decir? Muy interesante el proyecto Matriushka, ¿eh? Me gusta. Lo plantearemos y lo pondremos en marcha. Muy bien, me encanta. Pues otro día profundizamos en esto, Jesús Poveda, y por lo pronto te agradezco muchísimo. Un abrazo muy fuerte a ti, a todo el equipo que colabora contigo en la consulta y en la universidad, a tu gran familia de 11 hermanos y un montón de sobrinos, a tu madre y a todos por allá. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.